Hola, hola para todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a continuar con la cuarta parte de la lectura comentada que inicié hace varias semanas del texto de John Sellars, Lecciones de Estoicismo, Filosofía Antigua para la Vida Moderna. Ya hemos trabajado las tres primeras partes, el día de hoy nos toca trabajar con la cuarta que se llama Lidiar con la adversidad. Entonces, sin más, voy a comenzar. Dice así: a veces la desgracia nos golpea, es parte de la vida, y aunque estemos dispuestos a aceptar la lección de Epicteto acerca de lo que escapa a nuestro control, no lograremos atenuar el golpe. Puedo aceptar que solo tengo control sobre mis juicios, que no puedo decidir no caer enfermo, pero eso no me hará dejar de creer que mi enfermedad es algo malo, malo de verdad, una adversidad en toda la regla. Para los estoicos romanos, la vida está repleta de adversidades, de altibajos, y uno de los deberes fundamentales de la filosofía es ayudar a la gente a sortearlos. Nadie fue más consciente de esto que Séneca, cuya vida distó bastante del ideal de calma y serenidad al que aspiraba. Durante el agitado siglo I de nuestra era, Séneca tuvo que vérselas con la muerte de su hijo, con un destierro en Córcega que consumió casi 10 años de su vida y del que fue exonerado, pero solo a cambio de aceptar ser el tutor del joven Nerón, con una carrera como consejero de este último de la que no le fue nada fácil librarse, con la muerte de un amigo íntimo y como corolario con su suicidio forzoso. Nerón ordenó la muerte de su antiguo tutor, acusándolo de conspirar contra él. La esposa de Séneca insistió en compartir con él su destino, y ambos se abrieron las venas, pero la muerte se resistía a llegar. Su esposa Paulina sobrevivió y a él le dieron de beber cicuta, como a Sócrates era la bebida favorita o el veneno favorito para matar a la gente en esta época, ¿no? Y finalmente un baño de vapor para rematarlo. No, su vida no fue lo que se dice una tranquila existencia filosófica, como mucha gente cree. Sus consideraciones sobre el modo de afrontar la adversidad se encuentran en su ensayo sobre la prudencia. Séneca lo escribió cuando aún era joven, alrededor de los 40 años, bastante antes de que le ocurrieran las desgracias antes mencionadas. Nerón acababa de nacer y a él no lo habían condenado al destierro. Pero por esa época murió su padre y él cayó en desgracia en la corte del emperador Calígula, que como ya se ha dicho le perdonó la vida en vista de su mala salud. La enfermedad, la amenaza de muerte, el duelo por la pérdida de un ser querido, y aún no había empezado lo peor. A Séneca se lo tacha a veces de hipócrita, de privilegiado, de miembro de la élite que nadaba en la abundancia y que tuvo la desfachatez de ensalzar las bondades de la vida sencilla. Y fue en muchos sentidos afortunado. Gozó de oportunidades con las que la inmensa mayoría de sus contemporáneos ni siquiera soñaban, pero también le tocó en suerte su parte de adversidad y pasó mucho tiempo pensando en el modo de lidiar con ella. Bueno, aquí sí quiero parar un momentico. Esta parte de lo que es la vida de Séneca nos sirve para entender y para apreciar que ningún ser humano, por muy privilegiado que nazca, por muy buenas condiciones socioeconómicas en las cuales se encuentre, y por mucho que haya nacido, digamos que en una zona privilegiada, en un país desarrollado, en una familia rica, etcétera, etcétera, ningún ser humano escapa a las adversidades y sufrimientos, por muy buena posición en la que se encuentre. Siempre todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida vamos a tener nuestra parte de dolor y de cosas que tenemos que afrontar. Entonces sigo con la lectura. Su ensayo se centra en la cuestión de por qué sufrimos tanto. Séneca la aborda desde ángulos distintos. En primer lugar, insiste en que lo que nos ocurre no puede ser malo, dado que los acontecimientos externos no son en sí mismos malos ni buenos. Quien no olvide esto, quien lo tenga siempre presente y no se dedique a juzgar a toda prisa, aceptará lo que venga tal como es, sin creer que algo terrible le ha sucedido. Aquí volvemos a lo que ya se ha mencionado antes en las lecturas que hicimos de los apartados anteriores,
de que lo bueno y lo malo no tienen realidad ontológica. Es decir, que lo bueno y lo malo no existen realmente, son simplemente interpretaciones humanas, formas en las cuales nosotros valoramos lo que percibimos, lo que nos sucede y el entorno en el cual vivimos. ¿Sí? Continúo la lectura. Pero Séneca va más lejos aún. No solo cree que no debemos tomar por una desgracia lo que solo parece, sino que piensa que debemos acogerla como algo beneficioso. Para los buenos, dice, la adversidad es un entrenamiento. Séneca traza una analogía con un luchador que se beneficia de enfrentarse a rivales duros y que se atrofia y pierde sus habilidades si los desafíos a los que se enfrenta son de poca monta. El luchador solo pone a prueba su habilidad cuando pelea con un verdadero adversario y un combate difícil. No es más que un entrenamiento para desarrollar sus capacidades. Las adversidades de la vida funcionan de un modo parecido. Nos permiten desplegar nuestras virtudes y las curten, las pulen para que mejoremos. Si lo vemos así, estaremos encantados de recibir la adversidad cuando se presente. Bueno, aquí básicamente lo que se nos está mostrando es que para Séneca y los estoicos de esta época la vida se presenta como pruebas y como ritos de iniciación que nos pulen o nos mejoran o nos transfiguran como seres humanos. A este respecto, para los que se dedican directamente a la filosofía, que vean este video, les recomiendo muchísimo el curso de la hermenéutica del sujeto de Foucault, donde el pensador francés hace un análisis muy detallado y muy minucioso de todo este tema de los estoicos antiguos y de lo que era precisamente estas artes de la existencia. Continuemos con la lectura. Dice, Séneca también traza una analogía con los soldados, echando mano para ello de un buen número de ejemplos históricos. Igual que un general solo enviará a sus mejores soldados a las batallas más difíciles, la divinidad envía sus desafíos más duros a los individuos más dignos de ella. Experimentar la adversidad es un indicio, pues, de que tenemos un carácter virtuoso. Bueno, aquí tenemos una interpretación un tanto, digamos que polémica, un tanto, digamos que lo que más se maneja tradicionalmente desde la antigüedad de que las pruebas solamente son para las personas que realmente demuestran capacidades para afrontarlas y que las personas que son mediocres, que no son virtuosas, que no tienen carácter, por lo general se las deja tranquilas y todo esto. Cosas que curiosamente, digamos que en cierta manera el cristianismo va a subvertir luego cuando de una u otra manera dice que el pastor, por ejemplo, abandona a las ovejas que están bien y se va en pos de aquella oveja que digamos que se descarrió y se salió del rebaño, por así decirlo. Pero bueno, entonces sigamos la lectura. El exceso de buena fortuna, en cambio, es realmente dañino. ¿Cuándo nos vamos a poner a prueba si nunca experimentamos dificultades? ¿Cómo vamos a desarrollar las virtudes de la paciencia, el coraje o la resistencia si todo marcha bien? No hay peor suerte, dice Séneca, que el lujo y la riqueza inagotables, que nos convierten en seres perezosos, autocomplacientes, ingratos e insaciables. Y eso sí que es una auténtica desgracia. Por el contrario, cualquier adversidad que la vida nos traiga será siempre una oportunidad de aprender algo de nosotros mismos y de mejorar nuestro carácter. Entonces, esto que está planteando aquí Séneca es generalizable pero no universalizable. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general los seres humanos solemos aprender solamente cosas a partir de lo malo que nos sucede, pero también podemos aprender cosas de lo bueno, ¿cierto? Y eso no quiere decir, por ejemplo, que es que tengamos que despreciar los lujos o que los lujos sean de por sí algo que no nos va a servir para aprender. Entonces sigamos. A primera vista todo esto parece depender de si uno cree o no en la divina providencia. La gente que tiene este tipo de creencias puede sacar mucho provecho de lo que dice Séneca. Pero ¿qué pasa con los que no la tienen? Si uno no cree en un Dios riguroso pero benévolo, ¿tienen algún sentido estas enseñanzas o no son más que puras palabrerías? Podríamos preguntarnos también si el propio Séneca creía en un Dios así.
Cuando escribió su ensayo en el año 30 de nuestra era, el cristianismo apenas estaba empezando a andar. Y aunque en la Edad Media circuló un epistolario entre Séneca y San Pablo, hoy en día nadie duda de su falsedad y se considera muy improbable que el filósofo romano tuviese noticia de la recién nacida religión. Su Dios es el de los estoicos, el que se identifica con el principio racional que anima la naturaleza. No una persona, sino más bien un principio físico, que es la causa del orden y la organización del mundo natural. Sobre esto el autor va a volver en el siguiente capítulo. Cuando Séneca habla de la voluntad de Dios, se refiere pues a ese principio de organización que los estoicos identificaban con el destino, y que era, tal como Cicerón afirmaba, un destino dependiente de las leyes de la física y no una superstición como tal. ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta esto, debemos interpretar al pie de la letra esta concepción senequista de un padre riguroso que nos pone a prueba? Sin entrar a debatir sobre las creencias teológicas del propio Séneca, hay un modo de abordar su concepción de la adversidad independiente de lo que uno crea o deje de creer en materia religiosa. Tanto si uno cree en una divinidad benevolente, como si cree en un orden panteísta o en el caos, depende enteramente de nosotros interpretar lo que nos ocurre, como un desastre o como una oportunidad. Que te despidan del trabajo es una calamidad o una ocasión para emprender algo nuevo. Aunque cosas como estas sin duda son un desafío, nadie pretende fingir lo contrario y hacer como si se pudieran ignorar las consecuencias prácticas de algo así. Uno puede elegir verlas o como un golpe terrible o como un acicate. Depende enteramente de nosotros. Se pueden apreciar sobre este asunto algunas diferencias entre Séneca y Epicteto. Mientras que el primero nos propone que veamos lo malo como algo en verdad bueno o al menos beneficioso, el segundo nos aconseja prestar la menor atención posible a tales cosas y enfocar todas nuestras energías en nuestros propios juicios. Séneca conocía demasiado bien y de primera mano la adversidad. Sin duda, su intento de extraer lecciones positivas de sus experiencias fue algo que le ayudó a salir adelante en circunstancias muy complicadas. Como le escribió a su madre Elvia cuando estaba aún desterrado en Córcega: la asiduidad del infortunio tiene algo bueno, y es que, atormentando sin descanso, concluye por endurecer. A tenor del lenguaje que utilizan sobre la providencia, podría parecer que se deleita con la lucha y que está dispuesto a recibir con los brazos abiertos el próximo embate, por lo mucho que éste pueda beneficiarle. Pero en una de sus cartas a su amigo Lucilio esgrime un tono muy diferente. Dice: no estoy de acuerdo con esos que se lanzan en medio del oleaje y, quedando por buena una vida agitada, se enfrentan cada día con gran empeño a las dificultades. El sabio soportará esta forma de vida, no la escogerá y preferirá hallarse en paz antes que en la lucha. Esto es importante porque a veces se piensa que los estoicos como Séneca hablan de que uno debe de lanzarse voluntariamente a una vida peligrosa, pero no se trata de eso, sino que se trata más bien es como de afrontar las adversidades que vienen, de estar equipados para cuando estas adversidades surjan, de estar lo mejor preparados, siempre equipados con lo mejor para afrontar lo que pueda pasarnos. Nadie en su sano juicio, continúa la lectura, va en busca de la adversidad, por muy útiles que puedan ser las lecciones que saquemos de ella. Para desarrollar nuestra capacidad de hacerle frente cuando se presente, porque se presentará, seguro, solo puede ser ventajoso para nosotros, ¿sí? De desarrollar ¿qué? Nuestra capacidad de hacerle frente a las adversidades. A eso es lo que se refiere la lectura. A aquellos que no la esperan les golpea de lleno, viene a decir Séneca en la carta a su madre, pero quienes están preparados para enfrentarse a ella podrán superarla con mucha facilidad. Esta misma idea la desarrolla en otra de sus consolaciones dirigidas a Marcia, una amiga que estaba sumida en la pena, que había sido incapaz de superar su duelo tras perder a su hijo 3 años atrás. El tiempo natural del luto ya había pasado y la aflicción se había convertido en un hábito mental dañino y enervante. Era el momento de intervenir.
La parte más interesante de la respuesta de Séneca a la situación de su amiga es que es aquella en que le habla de la previsión de los males futuros. Algunos estoicos antiguos como Crisipo defendían esta práctica, que consiste en reflexionar sobre las posibles desgracias y representarlas, imaginarlas en nuestra mente. Así se estará mejor preparado para afrontarlas si llegan a suceder. El problema de Marcia, indica Séneca, es que nunca había reflexionado adecuadamente sobre la posibilidad de que su hijo muriera, a pesar de saber que todos estamos destinados a la muerte desde el mismo momento en que venimos al mundo. Es un hecho, no una mera probabilidad. Todos hemos de morir. Nos afligimos tanto, prosigue Séneca, porque no queremos pensar en ello, no queremos preverlo. Todo el tiempo vemos como la muerte y la desgracia afectan a los demás, especialmente en nuestra época hiperconectada. Pero casi nunca nos paramos a pensar en cómo responderíamos nosotros ante las mismas circunstancias. Séneca le dice a Marcia y a nosotros unas cuantas cosas que preferimos no oír. Y esas cosas son: todos somos vulnerables, nuestros seres queridos morirán, nadie puede impedirlo y además puede suceder en cualquier momento. La prosperidad y la seguridad que creemos haber conseguido nos la pueden arrebatar de un plumazo, fuerzas que escapan a nuestro control. Incluso cuando creemos que las cosas se han puesto realmente feas, pueden empeorar incluso más. ¿Hasta qué punto estamos preparados para salir adelante si la fortuna nos da la espalda? ¿Reaccionaríamos con la misma calma e indiferencia con que nos tomamos a veces las noticias sobre las desgracias que le suceden a personas extrañas en países lejanos? En tales casos nos limitamos a reconocer que el sufrimiento forma parte de la vida, que es algo lamentable, sí, pero inevitable. Y es que es muy fácil comportarse filosóficamente cuando el infortunio no se ceba en nosotros ni en nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa cuando sí lo hace? Es de todo punto ilógico, dice Séneca, pensar en la desgracia en términos de eso no me va a pasar a mí. Sí, sobre todo cuando uno sabe bien que podría pasarle y cuando ha visto que le ha pasado a muchos otros. ¿Por qué no a ti entonces? En lo que respecta a la aflicción por la pérdida de un ser querido, el asunto es todavía más ilógico, dado que todo lo que vive ha de morir, ha de ocurrir en algún momento, así que ¿por qué no puede ocurrir ahora mismo? Es irracional esperar que la suerte dure para siempre. Séneca piensa que reflexionar sobre las adversidades que podrían sucedernos, junto con las que en algún momento inevitablemente nos sucederán, ayuda a encajar mejor el golpe cuando éste se produce, nos ayuda a sobreponernos y a salir adelante. Lo que Séneca en efecto trata de hacer es advertirnos: debemos estar preparados para cualquier cosa que nos suceda, incluida la que desearíamos que no ocurriera o aquella en la que preferimos no pensar. No debemos dar por hecho que todo saldrá tal como esperamos, porque es muy improbable que así sea. Es una lección incómoda, pero sí es importante. Bueno, con esto finaliza el capítulo. Esta última parte me parece muy importante porque curiosamente en una sociedad como la que vivimos hoy en día, en donde se nos dice que debemos de estar pensando a toda hora de forma positiva, que no debemos pensar en lo malo que puede suceder y todo eso, estas lecciones de los estoicos, digamos que atentan contra este exceso de positividad que manejamos en el mundo actual. Yo, por ejemplo, soy de las personas que pienso que pensar siempre en lo negativo que puede suceder, en las desgracias o en que las cosas no necesariamente salgan de la mejor manera posible, puede ser algo positivo. Y de hecho los estoicos lo mencionan, ¿sí? El hecho de que nos preparemos y nos anticipemos a que las cosas pueden salir no de una manera, digamos que buena, digamos que positiva, digamos que hace que estemos mejor preparados para lo malo que pueda sobrevenir, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, anticipamos que tal vez puede que en algún momento podamos perder el trabajo, no nos pueda salir bien una relación sentimental, etcétera, etcétera, eso hace que si efectivamente eso sucede, si llega a suceder, pues el golpe no sea realmente doloroso. Entonces, espero que les haya gustado esta lectura y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.